Ayer por la mañana en la cuenta de Twitter de nuestra amiga, la analista financiera Gabriela Siller, nos enteramos que había una disminución en el monto de las reservas internacionales del Banco de México. Ella apuntaba a la hipótesis de que el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, pudo haber adquirido 7,000 millones de dólares. Y bueno, pues esto se fue confirmando durante el día a través de diferentes fuentes. Todavía no hay un comunicado oficial sobre el tema, pero vamos a hablar al respecto con Gabriela Siller, que nos acompaña desde Monterrey por la línea telefónica. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Como siempre, un gusto de saludarte. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué se sabe de esta disminución en el monto de reservas del Banco de México? Como bien comentaste, no hay todavía un comunicado de la Secretaría de Hacienda. Lo único que vimos ayer fue que las reservas habían disminuido y entonces esta disminución de 7,000 millones de dólares pues es la mayor desde el 10 de octubre del 2008. Ujú. Y entonces pues llamó la atención, ¿no? Como que no es una cantidad que se vaya dando todas las semanas. Entonces vimos el Oye, balance Gaby, del déjame Banco de interrumpirte. No México sé si sea casualidad, pero 10 de octubre de 2008 es justo después de que de la comenzó crisis. la crisis Así es, desatada sí. por Lehman Brothers, ¿no? Sí, así es. Entonces llamó la atención la cantidad, pues la fecha también, pues que en aquella ocasión pues estábamos hablando de rápidas salidas de capitales de México y pues lo primero que pensamos fue en los derechos especiales de giro, sobre todo porque bueno, pues el presidente había dicho que quería utilizar los derechos especiales de giro. Nos fuimos a ver inmediatamente el balance del Banco de México para ver qué era lo que había pasado. Ujú. Sí, ahí estaba la disminución en la parte del activo, en las reservas internacionales, pero también una disminución en el pasivo, en donde están los depósitos del gobierno federal. Ujú. Y ahí se mostraba una disminución de 136,448 millones de pesos, implicando, o lo que es equivalente, pues haber pagado por esos dólares. Ujú. Y bueno, pues si el gobierno pagó al Banco de México con el dinero depositado, pues esto implica que fue una operación a 19,49 pesos por dólar, pero bueno, pues también en el Inter pudo haberse incrementado los depósitos durante la semana y solamente haber mostrado una baja semanal menor al pago de estos dólares. Ujú. Y bueno, pues estos dólares que compró el gobierno al Banco de México representan aproximadamente 19% de los 750,000 millones de pesos del costo financiero total del gobierno para este año. Y te digo, precisamente nos llamó la atención porque como el presidente había dicho que quería utilizar esos derechos especiales de giro para pagar la deuda, y Sí. bueno, pues entonces esto generaba especulación en torno a si iba a respetar o no la autonomía del Banco de México. Vimos el balance, vimos que sí se había pagado por esos recursos Ajá. y entonces hasta ahorita solamente hay especulación de que pues seguramente sí se van a utilizar para prepagar deuda, pero sí el gobierno federal sí pagó por esos recursos. Y entonces, ¿qué pudo haber sido? Pues probablemente un movimiento político para decir, bueno, sí se utilizaron esos derechos especiales de giro. Ujú. Ahora, si fueron o no los derechos especiales de giro, la verdad es que no tiene relevancia, porque finalmente, pues en las reservas Pues no se internacionales ya se distingue, reconocen los ¿verdad? dos. Exactamente, Sí, es como sacar un billete de una cartera, sí. no importa ¿Lo pues sacó de uno dónde del provenga. cajero o de otro lado? Exactamente, No se sabe, ¿no? es el mismo billete, ¿no? Claro. Y bueno, pues esto el mercado así lo percibió precisamente porque ayer vimos los credit default swaps de Pemex caer alrededor de 14 puntos base Ujú. y bueno, porque el mercado está esperando que precisamente este dinero sea utilizado para prepagar deuda de Pemex. Entonces, aquí lo interesante van a ser dos cosas. Uno, saber hacia dónde van a ir esos recursos y dos, si era algo, bueno, pues que ya estaba presupuestado, pues entonces también el ingreso estaba presupuestado. Ujú. Pero si no estaba presupuestado como prepagar deuda, por ejemplo, pues de dónde se van a sacar o de esos recursos, de dónde ciento salieron, ¿no? treinta y seis mil Sobre millones de todo pesos. 136,000 millones de pesos Ujú. y pensando que, bueno, pues entonces se va a emitir más deuda, por otro lado, o se van a dejar a un lado algunos programas que tiene el gobierno federal y entonces hasta ahorita, pues todo el mundo tiene esa duda. ¿De dónde se va a pagar eso? ¿Se pagó por ellos? Porque te acuerdas que cuando iba el FMI a entregar esos derechos especiales de giro, el presidente dijo, pues ese dinero es del pueblo de México y debe usarse para pagar deuda. Y le contestaron del Banco de México, pues sí, pero hay reglas que cumplir y el gobierno puede disponer de ese dinero siempre y cuando lo pague, ¿no? Así es, y lo pagó.
La Ajá, cosa es ver, o sea, es como si uno, por ejemplo, en nuestras finanzas personales, pues tienes presupuestado lo que vas a gastar en tu quincena, pero si de repente haces un gasto extraordinario, pues ese dinero tiene que salir de alguna otra parte. claro. Dejas de comprar algo más, en este O caso el se lo gobierno pides tendría que a dejar un de gastar, hermano o a alguien, o ¿no? se lo pides a alguien. Sí. Entonces, aquí también, bueno, pues habrá que ver el gobierno en qué los va a utilizar, Ujú. y si no estaba presupuestado, pues de dónde va a salir ese dinero, qué dejará de gastar o si va a emitir más deuda. Sí. También aquí existe especulación, pero repito, bueno, especulación, que son rumores, Ujú. pues de que probablemente sí se puede emitir más deuda y que por parte del gobierno federal y que estos recursos sean utilizados para pagar anticipadamente deuda de Pemex Ajá. y con esto bajar el nivel de endeudamiento de esta petrolera, que recordemos que al segundo trimestre de este año pues tiene una cantidad histórica de deuda en 115 mil millones de dólares. Ujú. Ahora, bueno, yo creo que siempre prepagar una deuda, pues es una buena medida. Pero hay quien piensa, Gaby, que un poco, lo voy a decir de una forma muy general y a lo mejor poco específica, pero hay quien piensa que meterle dinero a Pemex es meterle dinero a un barril sin fondo. ¿Tú qué dirías? Fíjate que cuando se va a prepagar una deuda, siempre hay que ver, bueno, qué es lo mejor que se puede hacer con el dinero, y en este caso, bueno, pues en México no ha habido una política fiscal contracíclica, y aunque estamos viendo este año un crecimiento Ujú. relativamente alto, alrededor del 6%, pues no alcanza a resarcir la caída de 8.5% del año anterior. Entonces, los recursos podrían ser mejor utilizados. Y además, pues si se paga anticipadamente deuda de Pemex sin arreglar los problemas de fondo de la petrolera, A pues eso me entonces refería. sí es como meterle dinero a un barril sin fondo. No va a Ajá. haber dinero suficiente y se van a seguir necesitando más recursos. De hecho, las mismas agencias calificadoras pues han dicho que pues la refinación, la parte del negocio de refinación no es rentable, y ahí es donde se han consumido una gran cantidad de recursos del sector público. También Ujú. hace poco el presidente dijo que daría un apoyo explícito a Pemex, es decir, que la deuda de Pemex era deuda del gobierno federal, y aunque sabemos que el gobierno federal pues apoya financieramente a Pemex, Ujú. en la ley no está este apoyo explícito, sino más bien es como que el gobierno federal pues va ayudando Ujú. de vez en cuando a esta petrolera para cumplir con sus obligaciones o ir bajar su Ujú. nivel de endeudamiento. Y bueno, pues la verdad es que creemos que Pemex sigue siendo un dolor de cabeza para las finanzas públicas, y Sí. todo esto por eso generó tanta especulación, más aún si se combina con pues que hace 2 semanas pues se recibieron estos derechos especiales de giro. Gaby, me queda un minuto, pero quiero preguntarte. El presidente el otro día en una mañanera dijo que no podía hablar sobre el tema y hasta ahora Hacienda no ha emitido un comunicado sobre esta compra de dólares. ¿Por qué te parece? Y si crees que en las próximas horas o días veremos un comunicado. Por la cantidad, aunque no es una compra extraordinaria por parte del gobierno, repito, representa alrededor del 19% del costo financiero total de este año, Ujú. sí se dio un movimiento relevante en las finanzas internacionales. Y yo creo que entre más transparente sea un gobierno y diga, bueno, este movimiento que provocamos en el Banco Central de nuestro país Ujú. se debió a esto, pues va a ser mejor. Y la verdad es que creemos que a lo mejor no lo van a publicar como tal, pero pues después se va a saber el destino que tuvieron esos recursos. Bueno, pues Gaby, siempre un gusto conversar contigo. Gracias por tomar la llamada. Me dio mucho gusto platicar contigo, Pascal. Que tengas buenos días. Gracias, muy amable, la analista financiera Gabriela Siller.